Bueno, ahora vamos a la palabra. Hoy nos corresponde el segundo libro de Efesios. Hemos estudiado día tras día un capítulo de la palabra del Señor y estamos en esta ocasión en Efesios. Ayer empezamos Efesios capítulo 1, hoy estamos en el capítulo 2 y dice el título Salvos por gracia. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. El apóstol Pablo viene hablando a la iglesia aquí en Éfeso, y ayer aprendíamos que hemos sido bendecidos con todas y con muchas bendiciones espirituales, y parte de estas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado es la salvación. El apóstol empieza hablando este capítulo y dice que Él os dio vida. Nosotros no teníamos vida espiritual, quizás estábamos vivos, ¿verdad? Físicamente hablando, hay varios tipos de vida: la vida carnal, la vida espiritual, la vida social. Pero el apóstol estaba hablando en términos espirituales a la iglesia en Efesios. Y dice que Él nos dio vida. Espiritualmente estábamos muertos. No teníamos una vida espiritual agradable delante de la presencia del Señor. Y dice que Él nos dio vida. Dios no teníamos vida, pero Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Sabemos que la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Cada persona que vive en pecado está muerto espiritualmente, y se necesita que la mano de Dios para poder obtener vida. El Señor pues le habló allí a Nicodemo y le dijo pues que necesitaba nacer de nuevo, el nacimiento no de la carne, sino el nacimiento del Espíritu. Y cuando nosotros vivimos en pecado, vivimos en delito, estábamos muertos allí, como dice la palabra. Y sigue diciendo, en los cuales anduviste en otro tiempo, dando a entender que ya la vida de Dios había venido sobre sus vidas y que había habido un cambio, que Dios había hecho una transformación y que ahora estaban vivos. Y dice que el apóstol dice, en los cuales anduviste en otros tiempos. ¿Cómo anduvimos? En delitos, en pecado. Y sigue diciendo ahí que vivíamos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vivíamos conforme a la corriente del mundo. Por eso, día tras día, el enemigo pues toma posesión de las personas, y dice ahí el Señor que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Y sigue diciendo el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Vivíamos en la carne, nos deleitábamos en la carne, vivíamos conforme a los pensamientos que venían sobre nuestras vidas, y dice ahí la palabra del Señor que éramos por naturaleza hijos de ira.
por naturaleza merecíamos pues que la ira de Dios descendiera sobre nosotros por nuestros hechos, por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos, como dice ahí la palabra del Señor, que vivíamos conforme a los deseos de la carne, a la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No es que nosotros éramos diferentes y que merecíamos algo diferente para los demás, éramos igualitos a los demás, pero aquí vemos la mano de Dios, aquí vemos la gracia de Dios, esa gracia no merecida, ese regalo, ese don que el Señor nos ha entregado a nosotros. El versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios tuvo misericordia de nosotros y dice que Él es rico en misericordia. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias y que por su misericordia no hemos sido consumidos. Si fuera por nuestros hechos, por nuestras obras, hace tiempo nosotros estuviéramos muertos. Pero dice ahí el apóstol que Dios, que es rico en misericordia, tuvo misericordia de nosotros, nos salvó no por mérito, nos salvó solo por su gracia. Y dice ahí, por su gran amor con que nos amó. Ese gran amor que Dios demostró mandando a su Hijo, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese gran amor con que Dios nos amó, entregando a su Hijo por rescate por cada uno de nosotros, como el Cordero que sirvió de expiación del pecado del mundo. Ese gran amor que Dios nos amó, dice que aún nosotros estando muertos en delitos y en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos cometiendo delitos, pecados, fechorías, pero Dios nos amó y manifestó su amor entregando su vida por nosotros. La palabra del Señor dice en Romanos que más Dios muestra su amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí este versículo dice que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida juntamente con Él. Por gracia soy salvo. Qué regalo tan grande nos ha dado Dios, la salvación. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que cuidar, hermano, este maravilloso regalo. No podemos menospreciar, pisotear ese gran sacrificio que hizo el Señor allí en el Calvario para hacernos aceptos delante de la presencia del Señor, para justificarnos delante de Dios. Él pagó el precio y fue un alto precio, precio de sangre. Así que yo te animo en el nombre del Señor para que tú, hermano, seas consciente de esta gran gracia que el Señor nos ha dado. Por gracia soy salvo. Esto no es de nosotros, es don de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios te bendiga en esta mañana. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dicen los textos del 6 al 9. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. Bueno, aquí vemos a través de estos textos, una vez más, podemos entender la misericordia de nuestro Dios para con toda la humanidad. Dice aquí que juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Podemos decir o podemos preguntar, pero bueno, yo estoy aquí en la tierra, no estoy sentado con Cristo. Allá la Biblia dice
que Cristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Él está sentado allí a la derecha del Padre, pero también recordemos que Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo está allí al lado del Padre Celestial y nosotros por fe, por tener a Cristo en nuestro corazón, pues también estamos cerca de Dios. Podemos acercarnos al Padre con esa confianza porque esa bendición espiritual la hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Dice el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hoy en día nosotros pues podemos disfrutar de las abundantes riquezas de Dios que hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Es por medio del Señor Jesucristo que nosotros podemos disfrutar de todas estas bendiciones espirituales. Tenemos que abrir el corazón para recibir al Señor. Recibiendo a Cristo en nuestro corazón podemos nosotros ser partícipes de todas estas promesas que hay en la palabra del Señor. Podemos estar allí cerquita de Dios en cualquier momento que usted quiera hablar al Padre. Recuerde esta palabra, es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Solamente necesitas abrir tu corazón y dejar que el Señor haga una obra maravillosa en tu vida. Y dice el 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya hemos escuchado en los versículos anteriores que no es por obra, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No había algo bonito o algo bueno para que Dios dijera, bueno, voy a entregar a mi hijo para salvar a la humanidad, porque son una cosa muy chévere, ¿no? Estábamos muertos, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Pero dice que es por gracia, es un don inmerecido, no lo merecíamos, pero Dios en su gran amor nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y dice que es esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Como vengo diciendo, no es por algo bueno que tú y yo hayamos hecho. Quizás el diablo te habla a la mente y te dirá, tú no puedes estar allí en las cosas del Señor, tú no lo mereces, eres una persona que no mereces estar recibiendo o no tienes oportunidad de salvación. Pues déjame decirte que sí, es para todo aquel que cree, porque todos quizás los que estamos aquí, no quizás, es que es así, estábamos perdidos, estábamos alejados de Dios, pero hemos tomado la decisión de dejar entrar a Cristo en nuestros corazones y hoy estamos aquí por su gracia. Así que hay oportunidad para ti también de alcanzar la misericordia del Señor y la salvación. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos vosotros. El 10 dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nos dice la palabra de que somos hechura de Dios, ¿no? Somos hechura, no somos cualquier cosa, ¿no? Él nos hizo a nosotros, ¿no? y nos creó en Cristo Jesús, ¿no? Por lo tanto, debemos seguir nosotros todo lo que es de Cristo Jesús, ¿no? La enseñanza de Cristo Jesús, ¿no? Él nos creó, nos hizo para que anduviésemos en ella, en las buenas obras, ¿no? Entonces, si ya conocimos a Cristo, ya nos damos cuenta, apartémonos de todas las cosas pecaminosas, eso ya echémoslos al olvido. Ayer pasó eso, ya lo que pasó ayer pasó, ya ahora es otra cosa, ya somos una nueva criatura, ¿no? Ya somos nuevos en Cristo Jesús, ¿no? Le pertenecemos a Cristo. Nosotros estábamos olvidados de Cristo, del mundo, ya no éramos nada. Sin embargo, por la misericordia, nos vio allá ese gusanito que se movía y tuvo compasión y nos llamó, nos recogió. Entonces tenemos que estar nosotros agradecidos de que nos limpió, ¿no? Él por su sangre, Él nos limpió y pertenecemos a Cristo Jesús, ¿no?
ya no, las cosas viejas pasaron. Entonces, olvidémonos de las cosas del mundo, las concupiscencias, ¿no?, que se ven en el mundo, porque en el mundo lo que se ve solo es destrucción, ¿no? Olvidémonos de eso y adelantémonos, vamos a llegar a ese lugar que Cristo se fue a preparar. Él vino aquí y dijo, me voy a preparar un lugar, ¿no? Entonces, ese lugar lo está preparando Él para que cuando nosotros vayamos, esté el lugar preparado, ¿no? Pero nosotros tenemos también que hacer nuestra parte, ¿no? No sea que cuando vayamos no haya lugar para nosotros. No, tenemos que ir allá a ver ese lugar que nos tiene preparado. Entonces, limpiemos nosotros nuestra ropa espiritual para poder entrar allá. No vamos a entrar con la ropa sucia, ¿no? Esa ropa de pecado que teníamos nosotros, eso de tanta concupiscencia, con esa no podemos entrar, sino que entremos a entrar limpios, vestiduras limpias, ¿no? Vestiduras me refiero en lo espiritual, ¿no? Entonces, eso para poder llegar al lugar santo, donde el Señor fue a preparar ese lugar, y allí está esa morada que Él nos tiene preparado. Que el Señor nos ayude a estar cada día recordando que nosotros podemos caer, ¿no?, pero que también Él nos puede levantar si nosotros clamamos a Él, ¿no? Por eso tenemos que estar presente, tenerlo presente en cada momento el Señor Jesús, que Él es nuestro defensor. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios, Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Seguimos aquí, amados hermanos, versículos 11 al 13, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, amados hermanos, es leer esta palabra. Me encanta esta carta a los Efesios, que nos recuerda todas las bendiciones que hemos recibido nosotros por el solo hecho de que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Dice que nosotros antes, los gentiles, ¿verdad? Porque esta carta fue escrita a los gentiles. Dice que estábamos separados de Dios. En cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. En aquel entonces los judíos, antes de que Cristo viniera, ¿verdad? Y aún habiendo ya venido Jesús, todavía había aquel conflicto porque los judíos se sentían que ellos eran los únicos que podían ser salvos. Ellos menospreciaban a los gentiles, los veían como alejados de Dios, ellos no son parte del pueblo de Dios, ellos son inmundos y los veían de esta manera, por eso les llamaban incircuncisos. Y al ser incircuncisos, pues obviamente no formaban parte del pueblo de Dios. Pero qué lindo saber que Cristo vino para derribar todo aquello, que Cristo vino para hacernos aceptos delante del Padre, aunque nosotros antes no teníamos esperanza. Fíjese que en el versículo 12 dice que estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Qué triste una vida sin Cristo, amados hermanos. Quizás muchas personas al no conocer la palabra no son conscientes de lo triste que es vivir una vida sin Cristo, porque sin Cristo es una vida en oscuridad, una vida llena de desesperanza, porque solamente en Cristo hay esperanza. Y fíjense qué importante que nosotros sepamos que estas promesas son para los gentiles, pero ¿para quiénes? Para los gentiles y para los que creen en Jesucristo. Porque no es que por el hecho de solamente ser gentiles, ya Cristo vino y ya nos rescató. Es necesario que nosotros creamos en Jesucristo, creamos en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Es necesario que le aceptemos en nuestro corazón para que esas promesas que Dios ha hecho puedan hacerse efectivas en nuestra vida, ¿verdad? Antes estábamos ajenos a todas esas promesas. No había esperanza para el gentil. No había esperanza porque solamente las promesas habían sido dadas para el pueblo de Israel. Los gentiles no tenían esa promesa. Pero cuando Jesucristo vino,
vino a no solamente a reconciliar al mundo con Dios, sino incluso a reconciliarnos los unos con los otros, de manera que ya no hubiera esa diferencia, que ya no existiera ese menosprecio hacia los gentiles. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto le costó mucho trabajo entenderlo a los judíos. Fíjense que en el tiempo de Pablo, Pablo tuvo que luchar mucho con los judaizantes, porque para ellos como que no era admisible, o sea, ¿cómo así que los gentiles, que todo el tiempo fueron personas impuras, inmundas, personas ajenas a Dios, cómo es que ahora ellos tienen las mismas promesas, tienen los mismos derechos que nosotros? ¿Cómo es que ellos también tienen acceso a la salvación? Esto le costó mucho trabajo a muchos judíos, pero así es Dios, como lo leían los hermanos, nos explicaban en los versículos anteriores, por gracia, porque nos amó, por un regalo inmerecido, porque gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios para con nosotros. Y el Señor, amados hermanos, todo esto ya lo tenía, como también leímos en el capítulo anterior ayer, ya el Señor nos había predestinado para salvación. Lo que pasa es que no había llegado todavía el tiempo, y ese tiempo de la apertura para toda la humanidad vino cuando Jesucristo, el regalo de Dios para la humanidad, vino a este mundo. Y precisamente ahorita en este tiempo de Navidad estamos recordando el nacimiento del Salvador, y es lindo que nosotros podamos meditar en todo lo que conlleva el nacimiento de Jesucristo, que Él vino a esta tierra y nació como un mortal más para traernos salvación, para traernos esperanza, para que aquellos que estaban sin Dios, estábamos sin esperanza, hermanos, ahora tenemos una esperanza, ahora tenemos promesas, ahora somos herederos, ahora somos hijos de Dios, ahora tenemos, amados hermanos, un futuro precioso y maravilloso. Y todo esto es producto de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Por eso dice allí, cercanos por la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo, fue el sacrificio de Jesús. No solamente el hecho de que Jesús haya nacido en esta tierra, sino el hecho de que Él murió en la cruz del Calvario, y por esa sangre que Jesús derramó, ese dolor, ese sacrificio que Él experimentó, esa muerte física, pero que al tercer día resucitó y nos dio esa esperanza de vida. Por eso, por ese sacrificio, es que hoy nosotros tenemos esperanza, hoy tenemos confianza, hoy podemos decir confiadamente que somos hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo. El Espíritu Santo que está en nosotros nos da testimonio de que somos hijos de Dios. No tenemos duda de que hay una esperanza, de que hay un futuro, de que un día estaremos en la presencia del Señor. Hoy día podemos tener esa esperanza y esa confianza gracias al sacrificio de Jesucristo. Así que por lo tanto, nosotros debemos ser agradecidos, hermano. Cuando no merecíamos nada, cuando no teníamos ninguna esperanza, el Señor vino y nos dio todas estas bendiciones. Por lo tanto, seamos agradecidos, amemos al Señor y sirvámosle con todo nuestro corazón. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté sobre su vida. Continuamos con este estudio en Efesios capítulo 2, verso 14 al 16, perdón. Dice la palabra, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bendito sea el Señor. Bueno, vemos aquí, ¿verdad?, el amor del Señor, y luego Pablo, ¿verdad?, resaltarlo no solamente en esta carta acerca de este ministerio de la reconciliación, y como venían hablando, desarrollando mis hermanos, acerca, ¿verdad?, de este amor o de esta misericordia de Dios para nosotros, en la cual no tenemos participación de este negocio, aún ni de lejos, pero bueno, la misericordia del Señor es apremiante y grande. Dice aquí el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de ambos, entre los judíos y nosotros los gentiles, bueno, el Señor abolió aquello, ¿verdad?, que estaba obstaculizando. Sabemos que anteriormente solamente los judíos eran los que participaban de las cosas de Dios. Hoy día nosotros, por esa obra maravillosa que Jesús hizo en la cruz,
tenemos entrada delante de la presencia del Señor. Allí en Hebreos nos habla, ¿verdad?, de ese amor, esa misericordia del Señor hacia nosotros, de participar. Solamente podemos decir que teníamos participación desde lejos. Hoy estamos cerca por la misericordia, por esa obra maravillosa que Jesús hizo en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y dice, y derribando las paredes de intermedia de separación. Había allí un obstáculo, ¿verdad?, que no nos permitía avanzar, desarrollar, solamente tener participación de algo, pero hoy día podemos, ¿verdad?, completamente con confianza entrar delante de la presencia del Señor, orar, hablar, conversar, adorar, exaltar su nombre, porque, ¿verdad?, el Señor nos ha llamado, o somos, ¿verdad?, para la alabanza de su nombre. Dice el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo las dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Como decía nuestra hermana Sandra, no participamos de este asunto, pero el Señor nos permite, tanto judíos como gentiles, estar en su presencia. Lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, aquella experiencia, ¿verdad?, de este hombre llamado Cornelio. Igualmente Pedro también tiene esa experiencia allí, en medio, ¿verdad?, de la oración. Dice que estuvo Pedro en éxtasis, dice la palabra del Señor allí en el capítulo 10 de Hechos, y dice que descendía del cielo, ¿verdad?, un linaje bendito, tomado por las cuatro puntas, y oyó una voz que le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, Señor, ninguna cosa inmunda he comido, bendito sea el Señor. Más adelante, ¿verdad?, en ese momento Pedro no entendió. Más adelante, ¿verdad?, cuando tuvo esa orden de ir allí a la casa de Cornelio, se dio cuenta, bendito sea el Señor, de lo que Dios había hecho. Bendito sea la gloria del Señor. Los gentiles entran, ¿verdad?, a la presencia del Señor. Hoy día nosotros, ¿verdad?, estamos llamados para llevar ese evangelio, no haciendo acepción de personas. Estamos llamados para predicar a toda criatura, dice la palabra del Señor. Y eso nos lo enseña Pablo. Pablo en una de sus cartas dice que si llega un momento de raparse la cabeza, bueno, se la raspa por causa, ¿verdad?, de la salvación de la humanidad. Bendito sea el Señor. Hoy día nosotros, a través de estos medios, a través de esta plataforma que tenemos, predicamos, anunciamos, llevamos esta palabra del evangelio de Dios, en la cual rompe todo para que usted y yo entremos delante de la presencia y tengamos participación de esas cosas en las cuales Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Al final del 15 dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Señor, delante del Señor, bueno, no hay excepción de personas. Todos aquellos que le confiesen, ¿verdad?, serán anotados en el libro de la vida, y nos acercamos para el servicio de la obra del Señor. El 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sabemos que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo allí en una de las cartas a Timoteo, ¿verdad?, que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y Jesucristo. Bendito sea el Señor. Es a través de Él en la cual nosotros podemos lograr observar y ver ese sacrificio que Jesús hizo allí en el Gólgota, en la cruz del Calvario, por nosotros, clavando, dice allí en Colosenses, ¿verdad?, nuestras iniquidades, nuestras maldades, y haciéndonos una nueva criatura por su misericordia. Entonces, mis amados, hoy es día, ¿verdad?, de reconciliación. Hoy es día que entremos, ¿verdad?, a la presencia del Señor, sabiendo que Jesús pagó ya ese precio por nosotros. Claro, algunos, ¿verdad?, lo toman como libertinaje, una libertad que Dios trajo para nosotros, no para practicar el libertinaje, sino para obedecer, para sujetarnos a aquel que todo lo puede en todo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. El versículo 17 y 18 dice así. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué hermosa palabra del Señor, ¿verdad? Que Jesucristo vino a este mundo a anunciar estas buenas nuevas de salvación y para darnos paz. Dice que no solamente vino para salvar a los judíos, sino que también vino para que aquellos que no fuésemos judíos también pudiéramos entrar a la patria celestial. Entonces aquí podemos ver que Pablo les decía que ya no había diferencia entre judío y no judío, sino que todos por medio de un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo, podemos acercarnos al Padre, podemos acercarnos a través de Jesucristo, que anunció la paz. Y dice que el Señor Jesucristo vino a unir a estos dos pueblos, aboliendo las leyes terrenales para que pudieran vivir estos dos pueblos bajo las leyes celestiales, las leyes divinas. Y asimismo lo vemos hoy en día en el pueblo de Dios. Vemos cómo existen diferentes iglesias
con sus normas. Entonces nosotros no podemos creer que porque nosotros no actuamos de una forma, de una manera y los otros no, nosotros somos mejores que los demás o creer que ellos son mejores que nosotros. Aquí la palabra del Señor nos es clara y nos enseña que solamente a través de Cristo nosotros somos iguales los unos con los otros. Los judíos siguieron siendo judíos con sus normas, con sus costumbres, porque así ellos tenían que servir al Señor. Y nosotros los gentiles no fuimos obligados a actuar como ellos tenían que, como ellos, de acuerdo a sus costumbres, sino que teníamos que tener era en un mismo espíritu, el Espíritu Santo, y hacer tal cual las cosas como Jesucristo nos había ordenado. Hay un pasaje en la Biblia donde dice que los judíos no eran mejores que los gentiles de ninguna manera, porque ambos eran pecadores delante de Dios. Entonces el pecado tanto a judíos como a gentiles nos separaba de Dios, y solamente a través de Cristo es que podemos reconciliarnos y poder tener entrada en el reino celestial. Entonces que el Señor nos pueda ayudar como pueblo de Dios a entender que todas las cosas que suceden es por el Señor. Aquí dice 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y sabemos que todo aquel que tenga el Espíritu Santo, cuando suene la trompeta, cuando la iglesia sea levantada, son los que se irán con el Señor. Ahí no va a haber denominación de iglesia, ahí no va a haber color de raza ni religión, solamente el que tiene el Espíritu Santo, aquí lo dice, ¿verdad?, podrá entrar al reino de los cielos. Entonces, por eso nosotros debemos procurar, mis hermanos, escudriñar la Escritura como debe ser, guiarnos a través de la palabra, y a veces no poner tanto cuidado a las cosas que como de hombres se establecen, sino que a través de la palabra, la luz de la palabra, nosotros debemos consagrarnos para el Señor, entender que Jesucristo estuvo en esta tierra y fue un Dios de amor, un Dios de paz y un Dios de justicia. Nos enseñó a amarnos los unos a los otros, nos enseñó que solamente a través de Él nosotros teníamos entrada. Entonces que no juzguemos a nadie, que Dios nos pueda ayudar, que Dios nos pueda ayudar a controlar cosas que a veces decimos sin sentido, creyendo que somos mejores que los demás. Y Dios nos está mostrando aquí a través de su palabra, en este caso cuando Pablo le hablaba a los efesios, que no eran los judíos mejores que ellos y tampoco eran los gentiles mejores que los judíos, sino que todos éramos igual delante del Señor, porque todos venimos de Adán, y solamente a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, podemos tener entrada ante el Padre Celestial. Dios te bendiga y que nuestro Dios te guarde. Buenos días, Dios les bendiga. Estamos aquí en el matutino. Gloria al Señor. Bueno, ya se nos acaba el año, se nos va, nos queda ¿qué? Semanita y media. Y pasado mañana, el jueves tenemos ya la Nochebuena, el viernes la Navidad. Estamos alegres, sin fanatismo, sin escándalo, sin andar peleando con nadie, disfrutando de la presencia del Señor en estos días. Qué linda es la Navidad cuando la pasamos en el Señor. Nosotros les deseamos que tengan unos días de paz en familia, que se rodeen de familia, sigan las recomendaciones en estos días. Yo tuve que viajar por causas mayores, por la obra de Dios. Tuve que viajar en este tiempo, hace semana y media atrás, estuve en Haití. Y, ay, qué atareado es un viaje así con pandemia, en todas partes te detienen, te piden la PCR, en unas partes no lo hacen. Es tremendo, por lo tanto, es mejor que te quedes allí donde estás, en tu casa, con los tuyos, y disfruta, ya habrán otros días para viajar. Ya habrán otros días. Gloria al Señor. Bueno, seguimos aquí en la palabra del Señor. A mí me toca desde el versículo 19 al 22 y dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros
de la familia de Dios. Hermano, en estos días que estamos viviendo los tiempos de la globalización, donde los productos que se producen en tu país, cuando te vas a otro ya los encuentras, donde el comercio es recíproco, internacional. Tú vendes tus productos y el país al quien se los vende te vende los suyos. Nadie lucha por encerrando su economía, no, para nosotros, como decía Donald Trump, América primero, America first. Mire, resulta que las competencias de los países han ido presionando a los Estados Unidos hasta hacerlo entrar en crisis. Uno, la pandemia; otro, el comercio internacional, las competencias, los aranceles, los impuestos. Hoy estamos viviendo la globalización. De tal manera que una persona se va a un país emigrando y allá en ese país puede sentirse como que está en su nación. Y además, los derechos humanos inscritos en la ONU les garantizan derechos a aquellas personas que aún están en algunos países como inmigrantes ilegales por causa de tiempo, por causa de que llegó a ese país clandestinamente, quería buscar una economía mejor, una vida mejor, un bienestar, y allí se encuentran y pueden sentirse en los países como si fueran sus propios países. Pero en el Señor, en los tiempos antiguos, qué triste era cuando se llegaba a un país y se quería echar raíces en él. Cada vez que la gente tenía un problema nacional, le echaban la culpa a los extranjeros. La culpa es de los extranjeros. Uno de los pueblos que padeció bastante por esto fue el pueblo judío. El pueblo judío es un pueblo muy inteligente. Se dice que se hizo un experimento sobre la inteligencia. ¿Dónde radica la inteligencia? Y dicen que tenemos una masa gris en el cerebro que es donde radica la inteligencia. Y cuando se examinó el cerebro de varios judíos, se descubrió que la masa gris de los judíos es un poco más grande que lo normal. Y cuando se examinó la masa gris del cerebro de Einstein, se descubrió que su masa gris era exageradamente voluminosa, grande. Mis amados hermanos, el pueblo de Dios ha sido perseguido, porque donde quiera que llegan, ellos les da igual ponerse a limpiar coche, ponerse a barrer, nada que sea trabajo es humillante para ellos. Acuérdense de Jacob, que llegó a la casa de su tío simplemente ayudando al tío sin cobrar sueldo. Cuando el tío vio que el muchacho era buen trabajador y que Dios le había bendecido a causa de su presencia allí, entonces le dijo que le iba a dar un salario. Y él estaba enamorado de la hija, le dijo: te trabajo por tu hija, ¿cuánto tiempo? Y entonces su tío le puso 7 años. Así que en la primera lo engañó. Pasan los emigrantes trabajos difíciles, llegan a los lugares y los ponen a trabajar sin documentos, y cuando llega la hora de cobrar, el contratista o subcontratista o el contratista ilegal les dice: no me han pagado, me han engañado. Mentira del diablo, mentira. Y así persiguen, así dañan, así oprimen al extranjero. El Señor le dijo al pueblo de Israel que no oprimieran a los extranjeros ni lo trataran mal, porque le decía: vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Cuánto sufren los extranjeros? ¿Cuánto padecen cuando emigran hacia un país? La gente no piensa igual que ellos. Las culturas son diferentes. Hoy se nos está unificando a través de las telecomunicaciones, a través del internet. Podemos conversar con cualquier persona en el mundo entero. Si sabemos idiomas, mucho más nos podemos relacionar. Pero en cuanto a las cosas del Señor, ya nosotros no somos extranjeros ni advenedizos. La religión en algunos países se toma para toda la vida, y hay personas que son capaces de dar su vida por su fe.
Allí están cómo persiguieron los islámicos a los cristianos ortodoxos. Veíamos a través de la televisión cómo los perseguían y los metrallaban, fuera niño, fuera adulto, fuera mujer, fuera hombre, les daba igual, mis amados hermanos, pero ellos morían sonriendo. Salió la publicidad de uno que lo ahorcaron y cuando le enfocaron la cámara, el hombre comenzó a sonreír porque se iba a la patria celestial. Y mis amados hermanos, en cada país lo miran como raro por el desconocimiento. Esta gente tiene otra religión. Pero ahora en el Señor ya nadie nos puede señalar, ningún judío nos puede decir, estos no son de Israel. Lamentablemente el pueblo judío, a pesar de ser perseguidos por tanto tiempo, ellos veían a los demás pueblos como desecho. Fíjate, le decían goín a los que no eran judíos, que quiere decir cerdo. Conocí de un judío que salió de Israel con una maleta de guantes y cada vez que saludaba a un no judío le daba la mano con guantes, se quitaba los guantes, lo tiraba y se ponía otro. Pero ahora ya no somos extranjeros, ya nadie nos puede señalar como advenedizo, como de otra cultura, otra religión, porque estamos en la tierra de Dios. La Biblia dice que de Jehová es la tierra su plenitud y todo lo que en ellos hay. Así que no te sientas extranjero cuando llegues a una nación. Yo ya llevo 37 años aquí en España y mire, yo me siento como muy español cuando me dicen extranjero. Le dije, extranjero tú. ¿Cómo que no? ¿Usted es extranjero? Le digo, no, yo soy español. Y entonces me dice, pero usted no nació aquí. Le dije, tú eres español porque no tuviste otra solución. Pero yo soy español por elección. Yo decidí ser español y aquí está mi documento. Así que estoy en España, en la tierra de mi Padre Dios, y nadie me puede señalar como extranjero. Y en el Señor ya no hay diferencia entre judío y gentil. Ya no nos pueden señalar como paganos, como mundanos, como gente desechados de la gracia de Dios, porque ya no somos advenedizos, ya no somos unos arrimados, ya no somos unos arroceros los que llegan a la fiesta sin ser invitados. Ahora somos parte de la familia, somos ciudadanos del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 20 nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Oye bien, cuando se edificaba en el tiempo antiguo, se buscaba los lugares donde hubiera piedra, donde hubiera roca, donde hubiera buen cimiento para edificar la casa. Hay una ciudad allí en Chile donde los médanos, las arenas del desierto se trasladan con el viento de un lugar a otro. Y cuando hacen casas, si no cavan bien para hacer una buena base, aquella casa se cae porque la arena se mueve. Y la Biblia dice que el que edifica sobre la arena, vienen vientos y ríos y lluvia y dan contra la casa y cae porque no está sobre roca, sino sobre la arena. Pues nosotros somos edificados como casa de Dios, como pueblo de Dios, somos edificados sobre una roca fuerte y poderosa, y esa roca se llama Jesucristo, siendo el fundamento de esta casa Jesucristo mismo. Así que si estás parado sobre la roca, así que si estás en ese fundamento, aunque vengan ríos y lluvias y vientos y den contra tu casa, contra tu vida, no caerás. No serás derribado, no desaparecerás con el tiempo. ¿A qué se debe? Que hay personas que pasan los años y siempre están allí, como decía el salmista, pero yo estoy plantado en la casa de Jehová. En los atrios de Jehová florecerá como los cedros en el Líbano. Bendito sea el nombre del Señor. Tú eres esa casa,
Tú no eres de los que retroceden, de los que se descarrían, de los que están hoy en el Señor y mañana se olvidan y andan haciendo las cosas malas. No. Lamentablemente hay en la Biblia historias para todos. Sansón qué voluble era. Sansón qué cambiante era. Un día estaba dispuesto a hacer lo que fue llamado a ser juez de Israel, pero otro día se metía ya en Gaza, una nación forastera, y allí comenzaba a consumir alcohol. Se pegaba unas borracheras ese Sansón, y cuando se emborrachaba o se le daba por pelear con los filisteos, o en ocasiones como la que le arrancó la puerta, esas puertas de ciudades eran altísimas y grandes, le agarró la puerta de la ciudad, la arrancó y la tiró por un cerro hacia abajo. Dejó a las ciudades protegidas sin puerta. Cómo le tenían rabia esos filisteos a Sansón. Los enemigos del alma, los enemigos de las cosas de Dios están acechando. Ellos quieren verte caer, ellos quieren verte derribado. ¿Cuántas veces me han preguntado después de años algunos? ¿Y todavía sigues en eso, hermano? Yo le respondo, ahora es cuando, ahora es que estoy agarrando fuerza, ahora es que estoy apretando el acelerador. He servido a Dios toda mi juventud y ahora después de viejo, ya pasé de los 60, ahora después de viejo, que Dios me guarde. Que Dios me guarde para permanecer en Él hasta el día que me llame a su presencia. Cuando oiga la voz del Señor que diga, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que siéntete como conciudadano, no te sientas extranjero, no te sientas forastero. Mire, los españoles viajaron allá a Sudamérica, Centroamérica, y ellos se cargaron de oro, tomaron esos países como de ellos, llenaron sus barcos de oro y se lo trajeron aquí. Ahora estos países están en mejor situación que aquellos. Ahora vienen los emigrantes. No puedo decir venimos porque yo vine aquí como misionero, pero vienen a buscar una vida mejor, no quitándole el oro a nadie, sino trabajando honradamente. Los latinos que vienen aquí, los hispanos, ellos vienen a trabajar honradamente con sus manos. Así que ustedes, mis paisanos españoles, no lo vean como que le vienen a quitar el pan de la boca, porque casi siempre hacen el trabajo que ustedes los nacionales no quieren hacer. Ellos se van al campo, ellos se van a la albañilería, ellos se van a hacer las cosas que no quieren hacer los españoles y enriquecen al país con sus impuestos, enriquecen al país con la seguridad social, cotizando a la seguridad social. La seguridad social estaba arruinada. El mismo ministro de Sanidad llegó a decir que no garantizaban las pensiones más allá del 2030, pero eso se solucionó con la venida de los emigrantes. Ahora ustedes deben ver a los emigrantes como parte de su familia, como parte, es un injerto, sí, pero ha traído beneficio a la nación. Ya no somos extranjeros nosotros en el Señor, ya no somos, hemos sido edificados como casa de Dios. Así que tú entrégale tu vida al Señor y déjate enseñar por Él. Dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis sanos, para que crezca. Y así como los edificios comienzan desde abajo, primero cavando y haciendo bases, hasta que sobre esas bases se va edificando. Así, déjate edificar por el Señor, planta a planta, piso a piso, pared a pared. El Señor te va edificando y te va convirtiendo en una ciudad amurallada. Déjate edificar. Estamos edificados con un material muy especial. Hay países que usan para sus edificaciones hojarasca, latas. Hay lugares donde hubo terremoto y se cayeron los edificios. Cuando revisaron los fundamentos, allí había botellas, había latas de Coca-Cola, allí había botellas de plástico. No se puede edificar con un material así. Ese para hoy, hambre para mañana.
Hoy edifica, lo ves muy bonito. Cuando vienes a ver, el edificio se te ha venido abajo. Así que no se vale de todo. La Biblia dice, entrar por la puerta estrecha. Este es un camino estrecho. Porque vamos obedeciendo, no hacemos lo que nos da la gana, no vivimos a nuestra manera. Es que yo creo que es así. No es lo que yo creo. Es lo que dice Dios a través de su palabra. Nuestro fundamento está fundamentado, valga la redundancia, en la doctrina de los apóstoles, en el fundamento de los apóstoles y profetas, lo que ellos enseñaron, y siendo la principal piedra Jesucristo. Él es nuestra roca, así que párate sobre la roca. El versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que deja que el Señor, Él sí sabe edificar. Hay albañiles que dicen que son albañiles y no lo son. No tengo nada contra los albañiles, pero no lo son. Sin embargo, cuando se ponen a trabajar, hermanos, esas paredes parecen culebras, las columnas torcidas, ay, las placas, el enlosado arriba, ay, qué terrible. Pero los albañiles, bueno, trabajan bien. Y nuestro Señor es un buen arquitecto, es un buen constructor. Él edifica y nos está edificando como templo de Dios. Él quiere que tú seas un templo bien edificado, bien fuerte, bien cimentado, para que cuando vengan las tempestades tú no te vengas abajo. Madura para que el Señor pueda confiar en que tú eres una persona estable en la fe. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, versículo 21, para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros estamos siendo edificados. Somos templo de Dios. El templo no son las paredes es la casa de oración, donde nos reunimos a buscar la presencia del Señor. El templo somos nosotros, somos el templo de Dios, somos la casa de Dios. Así que, amigo, conviértete hoy en morada de Dios, en casa de Dios. ¿Recuerdas tú? Al principio, cuando Dios hizo todas las cosas, dice la Biblia que Dios venía a conversar con Adán en el jardín del Edén. Adán, Adán, ¿dónde está? Y salía Adán con su mujer, una sonrisa en sus labios para recibir al Creador. Hasta el día en que pecaron, fueron echados del jardín del Edén. Ay, cuando la gente es cortada de la casa de Dios, es porque anda haciendo lo malo. Y el que corta es Dios, no el hombre. Así que prepárate. ¿Y cómo puedes hacerlo? Tú no lo puedes hacer. Es como cuando alguien va a una sala de operación. Tú no puedes hacer nada por ti mismo. Te pones en las manos del médico, él te anestesia y cuando despierta ya estás operado. Pues ponte en las manos del Señor, entrégale tu vida, es lo que puedes hacer. Hoy yo te invito a que recibas al Señor Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón, Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Borra mis pecados con tu sangre. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.